de Huancavelica a 3.780 metros sobre el nivel del mar, para levantar información básica que nos permita elaborar un diagnóstico de aproximación respecto a un tema muy importante que va a ser materia de una investigación en el curso de Derechos Humanos del doctorado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, a cargo de la doctora Patricia Luigi. Hemos visto por convenientes con la doctorando Ana Marilyn Valderrama Torre elaborar un diagnóstico previo respecto a la opinión que se tiene acá en la región de Huancavelica con relación a los niveles de funcionabilidad de la Corte Interamericana de Justicia y Derechos Humanos. Hemos tocado este tema que sí, de por sí es sensible y de alto cuestionamiento, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito jurídico, en tanto que a los 36 años de vida institucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe y debería tener, evidentemente, un balance que nos permita a nosotros formarnos una opinión como profesionales del derecho para poder formular desde nuestro punto de vista algunas alternativas que puedan mejorar la funcionalidad del sistema. A los 36 años de vida institucional, en efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde nuestra perspectiva profesional, se ha ido consolidando en el manejo como un instrumento de protección y juridicidad de orden supranacional, que en muchos casos ha dictado sentencias relevantes y en otros casos no. Evidentemente que todas las sentencias que son producto de la actividad jurisdiccional son materia de crítica profesional o crítica social, pero de todas maneras existe un componente que es muy importante en el desarrollo institucional de la Corte Interamericana. Y eso precisamente va a ser materia de nuestras entrevistas, y hemos seleccionado, bajo la metodología de las entrevistas, que un grupo de juristas que están vinculados directamente al quehacer jurídico en la administración de justicia van a darnos una opinión no solamente profesional y no solamente técnica, sino una opinión personal acerca del criterio que ellos tienen respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También hemos seleccionado como posibles entrevistados a personalidades que en el quehacer jurídico, como abogados, han tenido un gran aporte sustantivo en la defensa de derechos humanos en la región de Huancavelica. La región de Huancavelica se caracteriza básicamente porque tenemos entendido que 4 o 5 casos emblemáticos han llegado a la competencia de la Corte Interamericana de Justicia, y en septiembre último la Corte Interamericana expidió una sentencia en un caso vinculado a una comunidad de Santa Bárbara. Sobre estos tópicos y otros más que son de relevancia va a ser materia de nuestro ensayo en las entrevistas, y que nos permita formular un diagnóstico de aproximación respecto a la institucionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la perspectiva de una región que per se es la considerada como una de las regiones de extrema pobreza en la franja precaria, social y económica que tiene el Estado peruano. Nos encontramos en el despacho de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica con el doctor Edgar René Espinosa de Mano, presidente de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, precisamente para conversar con él sobre unos tópicos vinculados al tema del funcionamiento de la Corte Interamericana de Justicia de Derechos Humanos. Doctor Espinosa, muy buenos días. Buenos días, Rolando. Doctor, a 36 años ya de vida institucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su perspectiva, ¿cuál sería el balance? Bueno, el balance es positivo, teniendo en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado un gran impulso a la protección de los derechos humanos, y también sirve como norte a las decisiones judiciales en materia de derechos humanos. Entonces es positivo la labor realizada por la Corte Interamericana de Justicia.
Doctor, ¿sabe usted que se accede a la Corte Internacional precisamente sobre la base de haber agotado la jurisdicción interna, en la que supuestamente se habían conculcado unos derechos y que no habría sido atendido oportunamente por la jurisdicción nacional? El acceder a la Corte Interamericana significaría o implicaría desde su punto de vista pensar que en la jurisdicción interna no existe una tutela jurisdiccional efectiva para los derechos humanos. La sola existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales a nivel de Poder Judicial y Tribunal Constitucional de algunos países que forman parte de la OEA no atiendan oportunamente estos casos que afecten los derechos humanos. Entonces justifica, ¿no?, la existencia de la Corte Interamericana y describen la realidad de que efectivamente no hay atención en algunos casos, y por eso surge la necesidad de esta protección internacional. Pero no necesariamente implica que el sistema jurídico nacional a través del Poder Judicial no funciona de una manera eficiente de tal forma que expedite recurrir a la Corte Internacional. No, ¿por qué? Porque los casos que se han sometido a consideración de la Corte Interamericana, del conjunto de casos atendidos por el Poder Judicial, es en cantidad mínima, un porcentaje mínimo. Doctor, ¿y usted cree que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en sí un organismo de jurisdicción en la defensa de derechos humanos? Claro, porque definitivamente en la aplicación que hacen del derecho, pero ya no en el modo que todavía nosotros lo hemos estudiado de solamente el imperio de la ley, sino ya el imperio de la Constitución y el imperio también ya de los tratados internacionales y de las convenciones, al extremo que ya de años anteriores se habla ya no solamente de un control de la constitucionalidad, sino también de un control de convencionalidad. Doctor, díganos, y vayamos al mecanismo de selección de los jueces que conforman la Corte Internacional. ¿Cree usted que el procedimiento que actualmente establece tanto la Carta de la Convención como el Estatuto de la Corte es el más adecuado para premunir a la Corte precisamente a los jueces más idóneos en el manejo y protección de derechos humanos? Como procedimiento, me parece que es adecuado, como procedimiento, ya que los países que conforman la OEA hacen llegar sus propuestas en el máximo de 3, y en una asamblea en la que intervienen los 23 miembros de la OEA se decide en una forma secreta, ¿no?, sobre la base de las propuestas formuladas por los estados partes, y se hace la designación. Y los requisitos son esencialmente dos, que son básicos y son aceptables: que los postulantes tengan una estricta solvencia moral y un amplio conocimiento del tema de derechos humanos. Entonces no hace ninguna restricción, ¿no? Entonces como procedimiento sí es adecuado. Ahora, respecto a quienes forman y si este procedimiento genera la designación de magistrados idóneos en el seno de la Corte, pudiera haber inconvenientes, ¿no?, ya en resultado, porque a este momento solamente ha habido un predominio de varones nada más en la conformación de la Corte, y solamente estos 36 años han conformado la Corte 4 mujeres y una última con la elección que se ha hecho recientemente este año. Y entonces no ha habido una pluralidad de pensamiento, de personas que tengan pues otra forma de ver, ¿no?, el tema de derechos humanos. Y también hay minorías, ¿no?, que no están debidamente representadas, como personas que provengan de comunidades originarias, de pueblos originarios o de afrodescendientes, ¿no? Pues ahí sí es la deficiencia, pero básicamente ya no es un tema de que falle el procedimiento, sino es un tema de decisión política de los estados que promuevan candidatos también en mayor número de mujeres y de representantes de minorías. Se podría decir entonces que estamos asistiendo a un nuevo periodo en la elección de magistrados de la Corte en la que precisamente ya se ha superado ese conflicto de género. Claro, pero todavía en una etapa muy primitiva, todavía, ¿no?, muy primigenia, porque en 36 años que 5 mujeres nada más hayan conformado el mínimo, entonces debe incrementarse, ¿no?
la presencia de mujeres y de representantes de minorías. Doctor Díaz, ¿y qué opinión le merece a usted la conducta funcional o en todo caso el desempeño funcional del representante de Perú ante la Corte, que fue el doctor Diego García Sayán, en su oportunidad? Bueno, él es un destacado jurista y muy vinculado al tema de derechos humanos. Su labor en el ámbito jurisdiccional no ha merecido mayor cuestionamiento, salvo cuando postuló para ser secretario general de la OEA, recibió cuestionamiento de parte de dos miembros de la OEA, de la Corte Interamericana, ¿no? Que cuestionaron que él, siendo juez de la Corte Interamericana, no podía simultáneamente postular a ese cargo, ¿no?, de secretario general de la OEA. Doctor Espinosa, desde el ámbito académico, en muchas oportunidades hizo cuestionamientos acerca de la vinculación quizás ideologizada que pudieron haber tenido algunos representantes de la Corte Interamericana, básicamente en el ámbito ideológico de izquierda. Disculpe. En el ámbito ideológico de izquierda, y por eso precisamente lo trataban de identificar como tal. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Existe o no existe un componente político que pueda influir en las decisiones de la Corte? Bueno, es un poco difícil de establecer si en cada juez de la Corte Interamericana existe algún grado de convicción política o partidaria, esencialmente. No se puede establecer, pero lo que sí posiblemente haya existido es algún tipo de afinidad ideológica entre los representantes, candidatos para jueces de la Corte y los partidos que han estado gobernando en determinado momento. Claro. De tal manera que, disculpe para terminar, inclusive últimamente se ha cuestionado la representación de Ecuador y también de la representación de Bolivia, ¿no?, por supuestamente tener vinculación con las organizaciones políticas que están actualmente en el gobierno, ¿no? Sí, doctor, ¿y qué opinión le merece las decisiones de la Corte en asuntos vinculados al caso del Perú, en la que accedieron precisamente a raíz de supuestas violaciones de derechos humanos en la década de los 90, de a partir del año 2000 hasta el 2010, que hubo pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre violaciones de derechos humanos? Bueno, me parece que hay dos grupos de decisiones, ¿no? Uno es vinculado a temas de terrorismo y otro vinculado a otros aspectos de afectación de derechos humanos. Lo que sí ha merecido bastante cuestionamiento de parte de diversos juristas y de la ciudadanía, de políticos, es el hecho de que la Corte de repente no haya tomado en cuenta, ¿no?, la realidad peruana en las decisiones que tomó vinculadas a presuntas afectaciones de derechos humanos de gente vinculada al terrorismo. ¿Y cree usted que hubiese sido una decisión acertada del Estado peruano retirarse de la competencia de la Corte o en todo caso hacer reservas para casos específicos? No, para nada acertado, porque quien se hubiera afectado directamente no era tampoco el Estado ni los gobiernos, sino cualquier ciudadano peruano que, frente a una vulneración de sus derechos fundamentales y que no haya tenido protección a nivel interno, tendría que, o no había encontrado a nivel internacional algún organismo de protección de sus derechos humanos. ¿Cree usted, doctor, de que el procedimiento que establece la normativa interna de la Corte con respecto a la posibilidad de acceder a su competencia se filtra en un primer nivel por la Comisión Interamericana? ¿Cree que usted es ese procedimiento más adecuado o es un procedimiento dilatorio que en muchos casos no se ve con mayor claridad una efectiva protección de los derechos humanos? Bueno, me parece que sí es un tema de afectación de derechos humanos, que es algo muy serio y grave. Debiera de hacerse una modificación, ¿no?, de ese paso previo de la Comisión y dirigirse directamente a la Corte Interamericana, ¿no? Es lo más correcto, ¿no? Doctor Espinosa, es usted muy amable y gracias por la experiencia prestada para esta entrevista. No, y finalmente lo que tendría que indicar en el último punto
es que particularmente en el caso de Huancavelica recientemente se difundió una información respecto a una sentencia, ¿no?, de la Corte Interamericana, En el caso de Santa Bárbara, de la comunidad de Saxamarca, que justamente por este tema de posiblemente de primero hacer el pedido ante la comisión, es que después de 24 años se ha resuelto, ¿no?, cuando posiblemente también quienes hayan demandado el día tan rojo no esté en este momento con nosotros, ¿no? Aparte que creo que la reparación civil es un poco simbólica y no es nada sustantiva para... Bueno, tiene aspectos materiales y económicos, ¿no? El tema de vivienda, de necesidad económica, inclusive la compra de alpacas, ¿no? Es decir, es una parte simbólica, ¿no? Ok, doctor Espinosa, usted es muy amable. Gracias por el tiempo. Gracias. Nos encontramos en el despacho del doctor Mario Castillo Bustíos, un connotado juez penal de la Corte Superior de Huancavelica, y hemos venido precisamente convocados para pedirle alguna opinión respecto a un tema que nos parece muy importante en el debate jurídico-político. Se trata básicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su perspectiva en la protección de derechos humanos a nivel de la región, de los cuales los países forman parte. Doctor Mario, muy buenas tardes. Díganos usted, a 36 años aproximadamente de vida institucional de la Corte Interamericana de Justicia, ¿cuál sería el balance que usted, desde su perspectiva, hiciera como juez o magistrado del Poder Judicial? Doctor, yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cumplido en forma parcial o en parte, si cabe el término, la protección de los derechos humanos, ya que yo creo que no cuenta con mecanismos suficientes para hacer una investigación más profunda si en realidad se han afectado los derechos humanos o no. Pero de una u otra forma es prácticamente, si cabe el término, el único órgano internacional que nos pueda amparar, ¿no? Entonces, habría que resumir que sí ha cumplido, pues, su labor de... Si lo calificaríamos entre un balance positivo y un balance negativo, o nos vamos a la etapa intermedia básicamente... positivo, doctor, porque de una u otra forma ha amparado los derechos humanos de los conciudadanos peruanos y de los americanos también, ¿no? Y en esa línea de razonamiento, doctor, ¿usted cree que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un órgano internacional precisamente para la protección de los derechos humanos, resulta siendo un instrumento eficaz para la defensa de los derechos humanos de todos los miembros conformantes de los países de la región? Yo creo que sí, pero como le comentaba en la primera pregunta, el tema es que yo creo que deberían hacer una investigación más profunda. A veces se llevan solamente de lo que le mandan las partes, las ONGs, ese tipo de cosas, y no colaboran si efectivamente ha habido esas afectaciones. Que yo sepa, nunca ha habido la Corte no se ha trasladado, por decir, al Perú a hacer una investigación o hacer un tipo de cosas para corroborar si efectivamente ha habido afectación de derechos humanos, ¿no? Muy bien, doctor. Díganos, ¿y el mecanismo que tiene el sistema interamericano de derechos humanos para la elección de los jueces que van a conformar la Corte, usted cree que es el más adecuado? Yo creo que no, doctor, porque tengo entendido que la elección es a nivel de lo que es la Asamblea General de la OEA. El tema es que a veces es un tema más que todo de tipo político, de quién tiene más poder, qué Estado tiene más poder, y no desde el tipo de punto académico, que debería ser tal vez elegir a los más connotados constitucionalistas de cada país, y en todo caso elegir entre ellos de acuerdo a sus lauros académicos, no sus lauros políticos o su ascendencia en algún país en que tenga poder político, ¿no? Y díganos, doctor, y en ese contexto, en todo caso, se han alzado voces en contra del mecanismo de selección de los jueces de la Corte Interamericana, en el sentido de que habría componentes ideológicos, más que todo del ámbito de izquierda, para poder seleccionar a jueces y estos puedan obviamente dictar sentencias y fallos resolutivos, no con un componente jurídico, sino más que todo con un componente político. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que sí, doctor, como hace un momento le decíamos también, el tema que a veces las ONGs internacionales son muy poderosas y desde el punto de vista económico manejan los llamados lobbies, ¿no? Como los lobbies, y eligen a las personas que más de una otra forma no les conviene desde el punto de vista político, gente de izquierda, lo que se denominan los caviares, ¿no? Nosotros como peruanos hemos tenido un representante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabe usted que ha sido el doctor Diego García Sayán. ¿Qué opinión le merece? Es un buen magistrado, pero de tan tendencia izquierda, ¿no?
Doctor, díganos, ¿y el procedimiento para llegar a la competencia de la Corte Interamericana, de acuerdo a su propio estatuto y a su reglamento, establece que tiene que ser filtrada cualquier pretensión que se pretenda someter a la competencia de la Corte por intermedio de la Comisión Interamericana? Creo que este es el procedimiento más adecuado, o postularíamos por un acceso directo a la Corte. Yo creo que sería un acceso más directo, doctor, porque el tema de pasar por el tamiz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quita tiempo y en unos casos, como decía, hay algunos, si cabe, si había que confrontar alguna prueba, hacer algunas cosas, ya por el tiempo que ha pasado por la Comisión ya han desaparecido, no se puede hacer una investigación eficaz. Yo creo que se postularía por una jurisdicción directa a la Corte Interamericana, ¿no? Doctor Díaz, ¿y cuál es su opinión respecto a las sentencias expedidas por la Corte Interamericana que precisamente han declarado al Estado peruano como que hubiese existido en la década de los 90 una sistemática violación a los derechos humanos y como tal las víctimas han sido indemnizadas, entiendo yo, con fuertes sumas de dinero? ¿Qué opinión le merece? Doctor, yo creo que, como nuevamente volvemos al tema de que no se ha hecho una correcta investigación, lo que se ha hecho es tomar lo que se tenía acá y con el apoyo de las ONG de una otra forma se ha indemnizado excesivamente a algunas personas y a otras que de verdad tenían que haber sido indemnizadas, no le han indemnizado con las cantidades que debía haber sido, ¿no? Y tampoco no existe ¿qué le puedo decir? Una valoración. Si por ejemplo afectamos el derecho de lo matamos al papá, a ver, le matamos a su papá y a veces hay distintas indemnizaciones, ¿no? Casi por hechos parecidos. Creo que la Corte debería manejar ese tema también. Doctor, diga usted, conocedor precisamente del tema de lo que es todo un procedimiento penal que tiene que ver con derechos fundamentales de la persona, ¿usted cree que en las decisiones de la Corte Interamericana con relación a los casos de violencia política en el país podría interpretarse como una injerencia de la Corte en asuntos internos propios de un país? Yo en otro modo creo que sí, entonces había una injerencia política. Por esto que no podría, o sea, no deja manejar el Estado conforme a sus normas, porque existen las garantías. Yo creo que en el Estado peruano por lo menos existen las garantías suficientes para poder juzgar los actos delictivos, ese tipo de cosas. No creo que no sería necesario en algunos momentos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto, en todo caso, ¿cuál sería su opinión? ¿El Perú es prácticamente un país que está sometido a la competencia internacional de la Corte Interamericana, o sería más viable que en determinados casos, como el caso de asuntos internos, el Perú puede hacer una reserva de la competencia a la Corte, o la competencia tendría 100%? Yo creo que habría que ser una reserva, doctor, porque como decía hace un momento, yo creo que los magistrados peruanos están preparados para hacer una correcta administración de justicia en ese tipo de casos de derechos humanos. ¿Usted cree que el Poder Judicial está preparado para...? Yo creo que sí, doctor, está preparado. Muy bien, doctor. Es usted muy amable, muy ilustrativa sus respuestas y le agradecemos su tiempo. Gracias. Buenos días, nos encontramos en el despacho del doctor Máximo Alvarado Romero, en la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, un connotado jurista, presidente de la Corte Superior de Justicia, decano, diríamos nosotros, de la magistratura, para tomar precisamente su opinión respecto a un tópico que es de suma importancia en el debate jurídico y político respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Alvarado, muy buenos días. Buenos días, doctor Panamí. Díganos, doctor, desde su percepción, ¿cuál sería el balance a los 36 años de vida institucional de la Corte Interamericana de Justicia y Derechos Humanos? En primer lugar, yo quisiera precisar lo siguiente, que esta entrevista que tenga connotaciones de carácter académica, más no así de repente injerencia en una situación de carácter jurisdiccional. Aclarando ese tema voy a responderlo. Mire, desde el nacimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue positiva, pero sin embargo, a raíz de los acontecimientos que han ido sucediendo sucesivamente, esta matiz, esta esencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha perdido su esencia. Tal es así que realmente en muchos factores, en muchos aspectos, por situaciones, digamos, de carácter crítico, por acciones de carácter mediático, está cambiando su esencia. Quiere decir que realmente está teniendo mucha injerencia sobre la labor jurisdiccional que realizamos los jueces a nivel nacional, y lo que es más,
está intercediendo en temas políticas de Estado a Estado. Y esa injerencia de intervenir de Estado a Estado realmente le quita la esencia, ¿no? Para cuál se creó esta institución como protección de los derechos humanos. O sea, está abarcando un poquito más, pero bajo la bandera de la protección de los derechos humanos. Se podría decir, doctor, asumiendo la posición que usted tiene, que en las decisiones de la Corte Interamericana hay factores extrajurídicos que justifican una decisión de la Corte. Indudablemente, indudablemente. Por ejemplo, yo le puedo indicarle en el caso de por ejemplo, en las indemnizaciones o resarcimiento o llámese reparaciones civiles que se ha hecho a favor de los señores terroristas, con lo cual no tengo absolutamente nada. Ahí lo que ha primado, por ejemplo, es un factor eminentemente político. Entonces, no se ve el criterio de proporción, de discrecionalidad, de necesidad, ¿no?, al daño realmente irrogado, si no se abarca un poquito más. Y en todo caso, se va contra el mecanismo jurisdiccional nacional y, digamos, tiene injerencia sobre nosotros y injerencia sobre el Estado, lo cual realmente está distorsionando su esencia para la cual fue creado. Doctor, díganos, y en ese contexto, el aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana y el caso peruano como parte integrante de la Organización de Estados Americanos, significaría que tenemos una debilidad institucional en el Poder Judicial para dar precisamente una tutela efectiva y jurisdiccional a los derechos acá en nuestro Estado, y la necesidad todavía de recurrir a la Corte para que la Corte pueda quizás enmendar la plana en la debilidad institucional del Poder Judicial. ¿Cree usted eso? Mire, en primer lugar, el Poder Judicial no tiene ninguna debilidad. Nosotros no hemos creado el mecanismo para que se pueda llegar a los casos, ¿no?, y pueda dilucidarse como un organismo supranacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero al hablar de debilidad estamos hablando que nuestros órganos institucionales del Poder Judicial estamos mal. Considero que no. Sino a constituirse como un órgano supranacional, incluso nos dan decisiones de carácter vinculante. Entonces, al decir vinculante, en cierto modo nos obliga a tomar algunos conceptos que en algunos considero la mayor parte están bien, pero en algunos están direccionados, ¿no?, por la injerencia económico-político, social imperante del momento. Entonces considero de que realmente nosotros, al tener y ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ser ellos un organismo supranacional, prácticamente sus decisiones, al ser vinculante, eso sí, debilita nuestro criterio. Debilita nuestro criterio porque no nos obliga a pensar más allá de ellos. O sea, nos están tasando una situación de apreciación jurídica, lo que realmente no debería ser. Eso nos quita en cierto modo a la independencia de los magistrados que debemos tener por mandato expreso de la Constitución Política del Estado. ¿Usted cree en todo caso, doctor, que en el Perú sí efectivamente el Poder Judicial presta las garantías de una efectiva tutela jurisdiccional de derechos humanos? Considero que sí, aunque cuando existe un tema de derechos humanos, hay muchas instituciones, llámese ONG, partidarias, izquierdistas de caviar o izquierdistas netos, como se llamen, indudablemente hacen una propaganda mediática contra el Poder Judicial. Pero lo que deberían hacer realmente esta crítica, yo considero solamente deberían ser gente especializada en la materia. Porque, por ejemplo, ahora una decisión del Poder Judicial en materia de derechos humanos, ¿quiénes son los que realmente critican? Los que no conocen absolutamente nada del expediente, ni tampoco de la materia, a través de los mecanismos de la prensa. Y eso es lo que influye mucho en el ciudadano de a pie. Indudablemente hacen quedar muy mal al Poder Judicial. Pero si realmente saldría la crítica de un ente evidentemente especializado, la cosa cambiaría. Pero cosa que en nuestro Perú, lamentablemente, estamos en un conglomerado, en un cuarto poder, que es el periodismo, que nos tiene prácticamente
con una arista para hacernos quedar mal y con otra arista, digamos, de querernos maltratar, que realmente lo están logrando en cierto modo, cosa que no debe ser así. La percepción que usted tiene evidentemente es una lectura muy real de lo que ocurre en la relación funcional de la Corte Interamericana con el Estado peruano. Pero en los círculos académicos, doctor Alvarado, se ha estado tratando de cuestionar precisamente la legitimidad de la Corte Interamericana en el sentido de que los mecanismos de selección de sus jueces no necesariamente garantizan a los más idóneos y los más probos en materia de protección de derechos humanos. ¿Cuál sería su criterio? Yo pienso de que inicialmente estuvo bien, pero ahora se ha maniatado, se ha manoseado la designación, que realmente ya hasta nos hace dudar a las personas que pertenecen a ese ente tan importante. Considero de que ahora las reglas ya te han dado cuál es la forma de designar a un miembro, pero realmente no se está haciendo el análisis necesario, la calidad de magistrado, la idoneidad de magistrado, la alta, ¿no?, preparación que debe tener e independencia para conformar esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se está tomando en cuenta. Si no se está tomando en cuenta, más bien favoritero necesario para recurrir a ellos. Sí, esa es una absoluta verdad. Doctor Alvarado, es usted muy amable por dispensarnos su tiempo. Estoy seguro que sus opiniones van a enriquecer nuestras conclusiones en esta presente investigación. Gracias, doctor. No, al contrario, le agradezco, pero solamente le quiero decir que ha sido una entrevista de carácter académica, ¿no?, que no tenga que ver nada, y yo sé que nada tiene que ver, digamos, con el aspecto jurisdiccional que ahora desarrollo como presidente de la Sala de Apelaciones de esta Corte. Doctor Palomino, muy amable, doctor. También muy amable y cualquier cosa a su disposición. Buenos días, estamos en el despacho del primer juzgado de paz letrado de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, que despacha la doctora Ana Sánchez Pantoja, el juez del primer juzgado de paz letrado de Huancavelica de esta Corte Superior de Justicia y ex juez de familia de esta Corte Superior también de Huancavelica. Señorita juez, estamos acá para realizar una entrevista en el curso de Derechos Humanos, en la cual estamos realizando una investigación académica a cargo de la doctora Patricia Luigi. Señorita juez, le vamos a realizar una entrevista en relación a algunos tópicos de la Corte Interamericana que nosotros hemos elegido como tema de investigación. A los 36 años de vida institucional de la Corte Interamericana, ¿cuál es la percepción que tendría usted en relación a la protección de los derechos humanos? En principio le agradezco la entrevista porque nos permite de algún modo no solamente hacer una exposición meramente doctrinaria, sino directamente llevada a la práctica, puesto que el ejercicio de la función jurisdiccional nos permite apreciar la efectividad y la eficacia de una sentencia judicial en el tema de derechos humanos. La Corte Interamericana ha sentado ciertas jurisprudencias en el tema de derechos humanos, puesto que ha ido evolucionando en el abordaje de su tratamiento. En el tema familia, por ejemplo, tenemos ya una amplitud de criterio en cuanto al concepto familia. Ya no solamente abarca al concepto tradicional, sino también a lo que constituye una familia ensamblada y también a la formación de un niño. El principio del interés superior del niño ha sido abordado desde diferentes perspectivas, ya no únicamente en un plano netamente jurídico, sino de manera integral en todo el contexto. Por ejemplo, en la sentencia el caso Talarrifo, por ejemplo, se da una atención primordial a la formación integral de un niño por parte de una madre cuya opción sexual no era la común y corriente que se vive en toda familia tradicional. Entonces, en ese sentido se puede decir que va evolucionando el concepto porque sí, reconoció que no había una intención de perjudicar de repente la formación de un niño y el tratamiento de los derechos humanos de esa madre
su derecho a crianza a sus hijos. Se trata de un caso en el cual una madre es cuestionada en el ejercicio de la tenencia respecto a sus hijas por el progenitor, su pareja, argumentando pues que tenía una opción sexual diferente, ¿no? Pero la Corte Interamericana, al dar esta sentencia, pues ha sido bastante ilustrativa en el plano de que el juez no solamente tiene que aplicar la norma netamente literal, sino también una interpretación sistemática, y además de hacer eso con un criterio netamente humano y resolver las causas de manera muy especial. Entonces, en concreto se puede decir que sí, ha ido evolucionando el abordaje en el tema de derechos humanos, ¿no? Inicialmente los conceptos eran muy básicos, sí se daban sentencias, respeto a los derechos humanos, pero era netamente lírico, ¿no? Hoy en día ya se está abriendo paso pues a una interpretación más eficaz y dando también opción al juez a que argumente cada decisión para justificar esa decisión que pudiera tomar. Doctora, ¿nos puede decir cómo considera usted los mecanismos de selección de los jueces de la Corte Superior, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para usted resulta la más adecuada para la protección de los derechos humanos? A criterio personal me parece que no, porque obedecen a coyunturas políticas. No estoy de acuerdo, porque estimo que así como existe para un magistrado, para la selección de un magistrado, determinados requisitos, también creo que los llamados a ser magistrados, en este caso de la Corte, no solamente obedecería a que sean elegidos pues, digamos por el momento político o de repente por la coyuntura social que se puede estar viviendo en cada sociedad. No estoy muy de acuerdo en ello. Me parece que deben ser otros los mecanismos que pueden emplearse para designarlos, ¿no? Porque inclusive en la última elección que hubo han sido cuestionados, en este caso los representantes de Ecuador y también Bolivia, ¿no? Por sus ideologías aparentemente que tenían y el acercamiento hacia el gobierno. Así un es. poco por ahí que se cuestiona este tipo de situaciones, ¿no? De Claro, elección. por supuesto. Doctora, ¿cree usted que para abocarse a asuntos relacionados a derechos humanos necesariamente tendríamos que pasar por este filtro que es la Comisión Interamericana, o directamente tendríamos que ir a la Corte Interamericana cuando relacionado básicamente a temas que se discuten a nivel de lo que es la Corte? Usted sabe muy bien el tiempo que a veces demora y demanda llegar hasta la Corte Interamericana, ¿no? Y que muchas veces ya esos derechos que se pretende proteger prácticamente ya quedan en el vacío, ¿no? Sí, lo que pasa, Common Law, que es una base del derecho inglés en este caso, establece pues que para llegar a la Suprema Corte tiene que ser solamente decisiones que sienten jurisprudencia. Para emitir decisiones que sienten jurisprudencia tienen que ser casos muy especiales. Y en este caso, al abocarse de derechos humanos, estimo que también ese ha sido el criterio. Yo sí estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es en que se tenga que hacer todo un tramo, digamos, de trámite, no con celeridad, en el cual pues naufrague el derecho material, en este caso el derecho de la parte que reclama, ¿no? Entonces yo creo que lo que deberíamos ahí quizás cambiar, ¿no? Sí, ese filtro que se pueda hacer como en toda la Corte Suprema se hace, por ejemplo en la Corte Suprema de la República, previamente a que un recurso pase a ser visto en casación, previamente tiene que pasar por el filtro de la evaluación. Entonces, una suerte de estar décisis, ¿no? para sentar jurisprudencia en casos que realmente lo merezcan. Entonces, pienso que sí es adecuado, pero lo que no, como reitero, es adecuado los mecanismos que de repente están, ¿no? Que se demoran, porque sí, creo que la comisión hace un buen papel, el tema es que se demora mucho. Entonces, eso hace pues que no tengamos respuestas muy rápidas, ¿no? Y demore. Porque inclusive hasta las víctimas ya en muchos casos ya no existen. Claro. Por ejemplo, hay un caso que hace poco se dio,
que es muy conocido acá, que es el caso Santa Bárbara y Saxamarca, que prácticamente la Corte Interamericana resolvió. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, estamos en el despacho del magistrado, juez superior de la Sala Penal Liquidadora, el doctor Jaime Contreras Ramos, presidente también de la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, a efectos de hacer una entrevista en relación al trabajo que venimos desarrollando en el curso de Derechos Humanos a cargo de la doctora Patricia Luigi. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, conforme ya he señalado, en el curso de Derechos Humanos estamos investigando el tema de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues a cargo específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el presente caso le voy a hacer algunas preguntas en relación a algunos tópicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A los 36 años de vida institucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su perspectiva, ¿cuál sería el impacto que tuviera para usted como magistrado en relación a la protección de derechos humanos y cuál sería el balance institucional? Bueno, considero que ha sido bastante positivo la vida institucional que tiene la Corte Interamericana, debido a que en diversos casos que se han visto de diferentes países en Latinoamérica que han amparado derechos, o sea, demandas ante la Corte por vulneración de derechos fundamentales en diferentes países, ¿no? Entonces, creo que de cierta forma el balance es positivo debido a que también los Estados partes, en cierta forma, han tenido que alinearse a lo dispuesto por la Corte Interamericana. Bien sabemos, ¿no?, que en años anteriores gran parte de los países latinoamericanos estaban pues gobernados por gobiernos de facto, donde no se respetaban los derechos fundamentales, ¿no? Y era pan del día, moneda corriente, de que el Estado pues en algunos casos cometía graves vulneraciones a estos derechos, y si bien esos gobiernos de facto no pertenecían al sistema, pero ahora sí pertenecen, la Corte creo ha corregido esos errores y ha indemnizado como debe ser a esas personas que han sufrido esas agresiones. Doctor, ¿considera usted que los mecanismos de selección de los jueces que conforman la Corte Interamericana resulta ser la más adecuada para la protección de los derechos humanos de parte de estos jueces de la Corte? Yo creo que sí, porque cada país es el que postula a un juez para que sea parte integrante de la Corte, y creo también pues de que el Estado es el que elige a la persona más proba de trayectoria, ¿no? Que tenga pues digamos una proyección democrática, si se quiere decir, a defender estos derechos fundamentales. Tampoco no creo que un Estado presente o proponga a un juez que no tenga esa trayectoria, ¿no? Entonces, creo que sí es la más adecuada, dejando la libertad pues a cada Estado que pueda designar a un juez que pueda asumir este cargo tan importante, ¿no? Doctor, hubo un cuestionamiento en relación a la designación de dos jueces que fue en el caso de los países de Bolivia y Ecuador, justamente porque estaban vinculados en asuntos políticos en lo que es en estos dos países. ¿Para usted le pareció este cuestionamiento se debe a factores políticos o debe estar liberado de cualquier factor político, ¿no? En realidad, los cargos de magistrados en la Corte Interamericana creo que tienen similitud a los cargos que también tienen los jueces en el Tribunal Constitucional. Entonces, como sabemos, en el Tribunal Constitucional los jueces son elegidos por el Congreso. Entonces, desde ya pues se entiende que tiene una orientación política, si se quiere. Pero esto no desmerece pues que algún magistrado que llegue a integrar parte de la Corte se le pueda cuestionar por su ideología o por su posición política.
porque no va a ser uno solo el que, digamos, resuelva algún asunto que llega a esta corte, sino es un conjunto de varios jueces, y más bien creo que eso enriquece pues el debate para que puedan resolver teniendo en cuenta las diferentes posiciones políticas, ¿no? Yo creo que no hay inconveniente en eso. Doctor, ¿a usted le parece que la competencia de la Corte Interamericana, como sabemos muy bien, para que conozca un caso necesariamente tenemos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Para usted sería lo más correcto ir directamente a la Corte o pasar todavía por este filtro de la Comisión? Porque estamos hablando de derechos humanos, ¿no?, que muchas veces demora años en resolverse por la Corte Interamericana hasta por la misma Comisión. Sí, también escuché pues, que hay muchos cuestionamientos de eso, pero yo sí estoy de acuerdo, al menos de manera particular, que sí debe pasar por un filtro los diferentes casos que se puedan presentar, y primero debe pasar por la comisión para luego llegar a la corte. Esto porque imagínense si no hubiera este filtro, la cantidad de casos que se podrían generar o la cantidad de casos que podrían llegar a la corte, y esto pues traería como consecuencia pues una sobrecarga de casos y que tal vez la corte en realidad no podría cumplir con todas. Entonces yo creo que sí, el papel de la comisión es que los casos emblemáticos, los casos de trascendencia deban ser conocidas o revisadas por la Corte Interamericana y no todas. Yo sí estoy de acuerdo en eso. Doctor, en relación a la reserva que se puede hacer a la Convención para determinados casos, como por ejemplo para lo que son delitos contra la libertad sexual, en lo que es la pena de muerte, ¿usted considera que deberíamos reservarnos en relación a ese extremo? Porque sabemos muy bien que la pena de muerte, porque estamos y somos miembros de la Corte Interamericana, no se puede, solamente para determinados casos como está establecido en nuestra Constitución, no se puede aplicar para este tipo de delitos, ¿no?, de violación de la libertad sexual, para lo que son menores de edad. Bueno, la pena de muerte como una pena, digamos, disuasiva, para que pueda servir de ejemplo y no se puedan cometer más delitos, no. Bueno, esto se ha discutido bastante, yo creo que esto no funciona, no ha funcionado, ¿no? Como por ejemplo en Estados Unidos sí existe la pena de muerte todavía, pero no por ello ha dejado de existir ese tipo de delitos graves, no solamente violación sexual, sino en diferentes tipos como homicidio, etc., ¿no? Entonces, considero yo que no deberíamos que reservarnos y respetar ese acuerdo, que la pena de muerte pues no va a solucionar estos problemas que tenemos. Más bien creo que el problema de los delitos de violación sexual va mucho más allá de las sanciones punitivas, sino más bien actos de prevención, de educación en la familia, en las escuelas, etc. Creo que eso ayudaría más a imponer penas de muerte en el país. ¿Considera usted que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver las demandas contenciosas formuladas por ciudadanos peruanos derivadas de los actos de violencia suscitados en la década de los 90 en adelante, se han resuelto con arreglo a derecho en relación a este tipo de casos por la Corte Interamericana? Bueno, en realidad no conozco todos los casos, ¿no? Pero creo que en algunos casos se ha resuelto conforme a las normas internacionales, respetando justamente la legislación interna de cada país, pero en algunos casos también creo que ha habido exceso, bueno, no sé cómo decirlo, pero digamos demasiado celo de parte de la Corte a resolver un caso. Por ejemplo, el que se me viene a la mente es el caso de una no recuerdo el nombre tampoco, pero de una subversiva que había sido sentenciada por delito de terrorismo a 20 años me parece, y presentó su demanda ante la Corte, y la Corte declaró fundada la demanda y consideró de que, ¿por qué? Porque no se había investigado, dice, la denuncia que había puesto esta procesada, porque supuestamente había sido violada en los centros... ¿Es el caso específico de Lori Berenson? No recuerdo bien, es otro caso. Entonces, bueno, considero que si efectivamente está acreditado que esta persona participó en actos terroristas
y la Corte diga después de que no se ha investigado un dicho, porque al final es un dicho de la chica de que había sido violada por el personal policial de esa época, y por no haber investigado ese hecho ha sancionado al Perú con una indemnización de manera exorbitante, me parece, para el pago, para que haga el tema de la reparación. De la reparación civil. Entonces, por ejemplo, no estaba muy de acuerdo con esa decisión, ¿no? Creo que debió haberse resuelto de modo distinto, ¿no? Por ejemplo, disponer pues de que efectivamente, sin dejar sin efecto la sentencia que se haya dictado en contra de esta persona, disponer, por ejemplo, que se investigue ese hecho, ¿no? Y... Bueno, doctor, gracias por su amable atención, gracias por la entrevista, doctor. Gracias a usted. Doctor. Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Toribio Castro Cornejo, es juez superior, supernumerario de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, profesor universitario y notario público, connotado jurista de la región de Huancavelica, vinculado a temas de protección de derechos humanos. En esa perspectiva, doctor Toribio, muy buenas tardes. Díganos usted, a los 36 años de vida institucional de la Corte Interamericana de Justicia y Derechos Humanos, ¿cuál sería su balance en la perspectiva profesional usted como abogado? En primer lugar, tengo que agradecer las palabras, tal vez no muy merecidas, sobre el desempeño profesional que me hace el doctor Rolando Palomino Mora y la doctora Ana Malini, que con mucha delicadeza y tal vez inmerecidamente han confiado en poder realizar esta entrevista conmigo, y espero satisfacer al menos parte de su expectativa académica, y espero que pueda servir también en la finalidad propia de esta pequeña entrevista, ¿no? Entrando al punto en concreto sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideramos que a los 36 años de modo general siempre ha cumplido el rol por el cual fue creado. En realidad es un mecanismo de control cuando los estados en su fuero interno no son capaces de administrar justicia, y obviamente se avisoran hechos de violación de derechos humanos. Esto es cuando el check balance en el equilibrio de poderes no se pone de manifiesto, donde un poder judicial se manifieste de modo independiente, ajeno al ejecutivo. Entonces no queda más que la sociedad civil, de modo general, acudir a organismos internacionales clamando justicia sobre violación de derechos humanos a nivel del país, ¿no? ¿Verdad? Creo que es nuestra perspectiva general. Una lectura académica, doctor, sería, en el caso del Perú, que el Poder Judicial institucionalmente es débil para premunir a los ciudadanos de una tutela jurisdiccional efectiva en la defensa de sus derechos humanos, y existiría la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana. ¿Esa lectura es correcta? En gran medida, después de la época de los 80, lo que nosotros denominamos violencia política, entrado al primer gobierno de Alberto Fujimori, de algún modo al disolverse el Congreso, se puso en jaque de todo el sistema democrático, aunque los organismos internacionales avalaron esa postura porque entendieran que era la única forma de recuperar autoridad, poder dentro del Estado por los tres estamentos que se administra poder. Entonces, el Poder Judicial ha sido ajeno a consolidar lo que significaría la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. En la medida en que la mayoría de los jueces, si se quiere supremos, se hallaron vinculados a lo que vendría a ser los aparatos de poder, y aparatos que luego posteriormente se mostraron que estaban vinculados a la corrupción. En ese contexto social es muy poco probable que hayan administrado justicia en pos de la democracia, de defender un Estado de Derecho, y mucho menos pues en defensa de derechos humanos dentro del país, ¿no? Eso en una primera instancia. Posteriormente, recuperado la sociedad civil empoderada, ya después de la marcha de los 4 suyos, el régimen de Toledo, de algún modo la institucionalidad va recuperándose y el Poder Judicial va tomando cuerpo en cuanto se refiere
a ser esa luz que administra justicia, donde se encuentra pues la tutela de los derechos humanos que hubieran sido vulnerados, ¿no? Y es en la primera etapa donde la mayoría de los entes vinculados a la defensa de derechos humanos han tenido que recurrir necesariamente a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana o al CIDH en busca de amparo legal. No nos olvidemos que muchos de los magistrados que fueron cesados en el año 92 tuvieron que retornar por solución amistosa entre el Estado y este grupo de magistrados, pero promovido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces ese es el nivel en el que nos encontramos. Percibo, doctor, desde la perspectiva de sus respuestas, que usted considera que la Corte Interamericana de Justicia en sí viene a ser un organismo supranacional que sí efectivamente cautela y protege los derechos humanos. Es un organismo justo y necesario, y obviamente ha venido cumpliendo su rol en la medida en que ha permitido que esta violación de derechos humanos no prospere, no continúe, cesen la violación de derechos humanos y además se reconozca y se denuncia a los estados involucrados en la violación de derechos humanos, no solo en el caso peruano, en el caso chileno, tenemos el caso argentino, el caso uruguayo, y así podríamos ir citando los demás casos a nivel de toda lo que viene a ser la región sudamericana, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted el mecanismo que establece tanto el Estatuto como la Carta de la Convención Americana respecto a la designación de los jueces que van a conformar obviamente la Corte Interamericana, y si en efecto esta presta no las garantías de elegir al más probo en la cautela de los derechos humanos? Venía reflexionando sobre ese tópico, es decir, quiénes deberían ser magistrados y por qué. Si bien es cierto, desde un punto de vista legal se dice que tienen que ser personas de reconocida solvencia moral, trayectoria en la defensa de derechos humanos, pero no nos olvidemos que dice que cuando los estados proponen, tiene su hálito político. Entonces, no necesariamente los estados a veces proponen a los profesionales más destacados que hayan demostrado solvencia en la protección y defensa de derechos humanos en diferentes aspectos, sean académicos, políticos, sociales, sino que al Estado proponer de algún modo pone pues ese hálito de político. Entonces se manifiesta de algún modo esos dos aspectos, y una muestra de eso es algo que comentábamos previo a esta conversación, el caso de la representante de Bolivia, que en la última elección se le cuestionó mucho con su vinculación con Evo Morales. Casualmente, en su condición de magistrada del Tribunal Constitucional Boliviano, habría fallado en casos contrarios a la protección evolutiva de los derechos humanos, cuando eso significaría un retroceso en el amparo de derechos humanos. Y lo mismo sucede en el caso del candidato por Ecuador, aun cuando se vinculen a los gobiernos. Pero sí, por ejemplo, podemos destacar la designación de Eguiguren en el caso peruano, un destacado constitucionalista que siempre ha mantenido imparcialidad política, como en el caso también del destacado jurista argentino Zaffaroni, ¿no? Quienes ahora son miembros de la Corte. Yo creo que existen esos dos aspectos, pero más prima el aspecto moral, ético, aun cuando desde que el Estado propone, pues está involucrado el tema político, ¿no? Desde las aulas universitarias y los cuestionamientos a un nivel mucho más técnico, se suele sostener que en la composición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos existe de todas maneras un tufillo político más enraizado al lado izquierdo. ¿Qué percepción tiene sobre ese tema? A ver, necesariamente todos los estados, es como cuando se dice en clases, ¿no? El que pierde siempre tiene que echarle la culpa al abogado que no lo ha defendido bien, o al juez que se ha corrompido. Y el sistema está podrido, siempre se dice, ¿no? Entonces no ha habido justicia, sino un acto de injusticia. Entonces obviamente los estados, quienes representan a los estados y quienes defienden a los estados también son magistrados de solvencia académica y trayectoria, que de algún modo cuestionan las decisiones de la Corte, amparados ya no desde un punto de vista técnico, que viene a ser los hechos, materia de investigación, las pruebas ofrecidas por las partes y la responsabilidad del Estado. Entonces,
La única respuesta que el Estado ha encontrado es dos cosas. Hacemos una reserva, nos apartamos de la Corte, porque eso no es bueno para el país, o atacamos a la Corte de tener el tufillo de que viene a ser una izquierda, profesionales de izquierda que deberían reivindicar ciertos derechos que no serían necesarios que garanticen un Estado de Derecho o la defensa de la constitucionalidad de un Estado. Entonces ahí se ataca por ese lado, pero no por una cuestión de que se manifieste así en las resoluciones, sino es un mecanismo de defensa que los Estados emplean para justificar a veces la mala defensa que hacen ante la Corte. Si se tratara de hacer un ensayo académico al estilo keyneseriano, ¿podría afirmar usted, doctor, de que las decisiones de la Corte están exentas de cualquier factor exógeno, llámese político o de alguna otra consideración? Desearíamos que esto fuera así, pero Jerome Frank, un jurista norteamericano de la escuela realista, decía lo siguiente: en toda decisión de orden jurisdiccional, para ser más preciso, muchas veces las decisiones en este tipo de corriente del common law obedecen a cuestiones ideológicas, políticas, sociales, y muchas veces él decía hasta el factor de cómo amanece el magistrado previamente a tomar la decisión. Si esto se presenta en un caso ordinario, común, definitivamente hay factores externos que influyen en la toma de decisiones a nivel de la Corte. Por ejemplo, son los factores de evolución propiamente de la teoría. Porque muchas veces la Corte puede haber fallado de un modo, pero la evolución y la protección de los derechos humanos van ampliándose siempre, entonces no se espera una decisión. Y ese estudio, esos mecanismos de aplicación de nuevos conceptos, no son propios de la Corte, sino son de organismos ajenos a la Corte. Entonces por eso es que muchas veces se puede decir, ¿no?, la Corte se ve influida por organismos propios de las ONGs que patrocinan derechos difusos o que no tienen que ver propiamente con el Estado de Derecho. Definitivamente tienen sus factores, ¿no? ¿O es que el avance científico en la ciencia del derecho hace precisamente que haya un cambio no radical en la posición de la Corte, pero sí un cambio sustantivo respecto a la determinación de la existencia o no de un derecho vulnerado? Definitivamente, la Corte, por ejemplo, trabaja mucho con el tema que son los peritajes, y los peritajes no los elabora pues la Corte propiamente, porque no tiene un mecanismo, un organismo, sino se vale de organismos internacionales especializados que conocen materia y cuestionamiento de resolución, ¿no? Y muchas veces también la Corte, previamente por medio de la Comisión, hacen las visitas inopinadas o las visitas in toto, y van a los estados, recogen información y al estado le ponen en jaque mate, le dicen, oye, esto hemos encontrado, y el estado no tiene más que reconocer que hubo violación. Entonces eso no puede considerarse como un hálito de tufillo político, es decir, son los de la izquierda que vienen a entorpecer el normal desarrollo de la Corte, ¿no? Yo creo que los estados tienen que ser responsables en ese tema. Doctor, y respecto al acceso, o sea, la tutela jurisdiccional en sede supranacional obviamente te establece cuáles son los requisitos previos para que tú puedas acceder a la competencia de la Corte. El primer filtro, cuando un ciudadano se encuentra vulnerado, es agotar la jurisdicción interna y someter el caso a consideración de la Comisión. ¿Usted cree que el paso previo de una cuestión controvertida por la Comisión es el más adecuado para efectivamente garantizar la restitución del derecho vulnerado? Definitivamente es un mecanismo que la Corte así lo ha adoptado, porque entendemos que si directamente se puede llegar a la Corte en todos los casos, la Corte no tendría tiempo, entendemos, para poder resolver todos los casos que significan violación de derechos humanos a nivel de todos los países miembros o quienes lo integran, ¿cierto? Entonces, lo que la Corte ha hecho es poner un mecanismo de previamente que pase por la Comisión, donde los estados informan respecto de las denuncias de violación de derechos humanos, y en función a eso hacen los informes de la Comisión, que pueden ser muchas veces recomendando que los estados sean diligentes en la investigación, sean diligentes en ciertas funciones, o también el estado se allane a lo que viene a decir la Comisión. Pero en muchos casos en los que la Comisión ha recomendado, no ha sido posible que lleguen a la Corte por este tema de acceso, como tú le llamas. Y el acceso básicamente está en función de la posibilidad de acceder a esa legitimidad de juridicidad de que significa la Corte. Yo creo que ahí la Corte debería cambiar tal vez el criterio
no por petición expresa dentro de los 6 meses de salido del informe, sino aplicar una especie de certiorari que tiene la Corte Suprema de Norteamérica, donde examina o considera que ciertos casos son patrones o efectivamente se han producido, y exigir conocerlos directamente, porque muchas veces se presentan las manifestaciones, pero los vulnerados o los agraviados, digamos, no tienen los mecanismos o los organismos como las ONGs, no les interesa mucho el tema, nadie los impulsa ese tipo de denuncias, y obviamente eso quedan pues ahí con los informes de la comisión y con las recomendaciones, que después de todo, lo único que hace la comisión es decir, infórmame si cumpliste o no la recomendación, y el Estado pues si se informa o no, más allá no existe otra sanción que exhortar que es un país renuente a cumplir las recomendaciones. Pero el restablecimiento en lo que denominamos justicia respecto del agraviado no se ha producido. Entonces por ahí debería ser ese mecanismo tal vez que pueda plantearse el tema del certiorari, donde la Corte misma vea los ciertos casos donde la comisión haga de evidencia que flagrancia de violación de derechos humanos y directamente identificado al Estado, pues pueda conocerlos y resolver en la Corte, ¿no? Colaborar con ustedes. Estamos en la perspectiva del cambio, doctor, y eso estamos de acuerdo. Te agradezco. Muy mal, doctor, gracias. Listo, Rolando. Gracias. Estamos en la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Huancavelica, con el magistrado de esta sala penal, el doctor Omar Paucar Cueva. Señor magistrado, estamos realizando un trabajo de investigación, la cual involucra realizar diferentes entrevistas a personajes o a juristas que tienen conocimiento en relación a lo que es la Corte Interamericana y la protección de los derechos humanos. Señor magistrado, a los 36 años de vida institucional de la Corte Interamericana, desde su perspectiva, ¿cuál sería el balance institucional en la protección de los derechos humanos? Bien, buenos días. Previamente debo indicar, bueno, no soy especialista en derecho constitucional, pero esto no es óbice a que todo, como todas las personas, principalmente los abogados, tengamos un concepto ya específicamente sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre la Comisión también, ¿no? Respecto a la pregunta que se me hace, yo considero que sí es positiva el balance de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto desde su creación a la fecha, esto ha servido como un parámetro, ¿no?, a efecto de que los estados que se encuentran comprometidos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos tengan que principalmente respetar los derechos, no incluir, digamos, en arbitrariedades u irregularidades. Esta Corte Interamericana sirve, digamos, como una especie de control, ¿no?, y protección de los derechos humanos. Desde ese punto de vista considero que el balance frente a esta Corte es positivo. Doctor, ¿considera usted que los mecanismos de selección implementados en la Corte Interamericana para la selección de los magistrados o de los jueces resulta siendo la más idónea y la que va a proteger los derechos humanos y que garantiza inclusive la protección de los derechos humanos? Bueno, frente a ello tengo yo mis dudas, porque si la Corte Interamericana los tiene como fines específicamente la protección de los derechos humanos, los magistrados que la conforman deben reunir todos los requisitos, ¿no?, todos los conocimientos para ser integrantes de esta Corte. Frente a la designación de estos miembros, debe seguirse, considero yo, los mismos pasos, por ejemplo, en el Perú, para la designación, por ejemplo, del defensor del pueblo, o los miembros del Tribunal Constitucional. La designación
actualmente de los cada país, específicamente del Perú, de la designación de los miembros, integrantes de esta comisión, lo hacen de manera directa y yo considero que no es lo más idóneo. Debe seguirse siguiendo los pasos, así como se sigue, digamos, para los miembros del Tribunal Constitucional. Doctor, inclusive últimamente se han visto cuestionados dos miembros, ¿no?, que han sido del país de Bolivia y también de Ecuador, justamente porque tenían una llegada al gobierno, o sea que esto nos lleva a entender que aparentemente pues que estos miembros prácticamente son elegidos a dedo, como usted ya manifestó, y que básicamente por cuestiones políticas y no por la idoneidad que tal vez puedan tener como para ser jueces, ¿no? Esto es ser probos, conocer y defender y también ser totalmente conocedores de lo que son la protección de los derechos humanos, ¿no? Claro, como se acaba de decirlo, efectivamente los juristas que son propuestos para integrar la Corte Interamericana deben ser ajenos a toda política, ¿no? Porque si no existirían dudas sobre las acciones jurisdiccionales que van a emitir. Específicamente, por ejemplo, en el caso del Perú, en el caso del doctor Sayán, estaba cuestionando bastante, porque él fue dirigido directamente a dedo y se cuestionaba en el sentido, García Sayán, ¿no? El doctor García Sayán, y se decía que él era, digamos, un hombre de izquierda, ¿no? Entonces, de ahí ya se seguía cuestionando su participación, porque en la cuestión, por ejemplo, de los casos de terrorismo que habían llegado, digamos, a la Corte Interamericana, se estaba cuestionando bastante porque se decía de que el doctor Diego García Sayán apoyaba, digamos, a la cuestión, digamos, a las peticiones o pretensiones de personas involucradas en terrorismo y que habían llegado a la Corte Interamericana. De ahí que la designación de estos miembros debe ser, digamos, pues, totalmente ajeno a toda ideología política. Si en el momento son propuestos por el gobierno de turno, todo gobierno de turno tiene una ideología política, sea de derecha, de centro o de izquierda, y van a proponer justamente a personas de su entera confianza, y lo debe ser así. Por ello yo reitero de que previamente debe ser siguiendo la forma como lo hacen para el Tribunal Constitucional, donde los propuestos deben reunir una serie de requisitos, ¿no?, y ser idóneos en el campo del derecho y en el campo principalmente de los derechos humanos. Gracias, doctor. Doctor, ¿cree usted que la competencia de la Corte Interamericana para abocarse a causas relacionadas a derechos humanos tendría que pasar primero por el filtro de la Comisión Interamericana o necesariamente para que haya una protección eficaz tendríamos que recurrir directamente a la Corte Interamericana? Bien, no, tengo entendido de que la Comisión y la Corte están interrelacionados. La Comisión cumple una función hasta cierto punto administrativa. Es un filtro. ¿Sí? Toda persona que se sienta afectada en sus derechos debe recurrir actualmente, y recurre, y considero que eso está bien, recurre previamente a la Comisión Interamericana, y la Comisión, si efectivamente de esta pretensión que está habiendo, considera que efectivamente se ha afectado los derechos humanos de determinadas personas, recomienda al país o al Estado afectante. En ese sentido, si este Estado no hace caso o no sigue los pasos de la Comisión, recién entonces se recurre ante la Corte Interamericana. Yo considero que sí, eso es positivo, ¿no? Eso es positivo. ¿Y usted no podría tal vez evaluar de que muchas veces la comisión y llegar hasta la Corte demora todo un tiempo que a veces genera indefensión? Claro, un tema de indefensión, y a veces ya las víctimas inclusive ya no ven que su derecho en este caso ha sido realmente protegido, porque inclusive hay un caso muy emblemático de Huancavelica que es conocido por todos, que por ejemplo ha sido el caso de
Santa Bárbara y Saxamarca, que prácticamente ha sido resuelto después de 24 años en que se han suscitado los hechos, ¿no? Los plazos, indudablemente, pero eso es otra cosa. Incluso en nuestro ordenamiento interno, penal, civil, existen plazos que a veces incluso no se cumplen. Eso es otra cosa ya que los plazos deben ser preclusivos, deben estar debidamente previstos. Si uno recurre a la Corte debe haber un plazo determinado para que la Corte, igualmente si uno recurre a la Comisión debe haber un plazo determinado para que se pronuncie. Lamentablemente pues estos plazos no se cumplen y eso llega, como usted está diciendo, digamos, llega a un estado de indefensión de la víctima y que muchas veces cuando se resuelve su pretensión ya es demasiado tarde. Entonces lo que debería de repente es tanto la Comisión como la Corte de repente que sus plazos sean cortos, preclusivos y de obligatorio cumplimiento. Tomar la atención, gracias por la entrevista que nos está dando para ayudarnos en el curso de Derecho. Gracias. Bien, bueno. Espero haber ayudado en lo posible a mis limitados conocimientos sobre la Corte Interamericana. Gracias, doctor. Buenas tardes, nos encontramos en el despacho del doctor Carlos Ñaui Palomino, director distrital de la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, precisamente para recabar su opinión respecto a un tema que es bastante controvertido en el ámbito jurídico y en el ámbito político. Se trata de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su perspectiva en la defensa de derechos humanos a nivel de la región. Doctor Ñaui, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la Defensa Pública del Distrito Judicial de Huancavelica. El que habla es director distrital del sistema de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces estamos acá cumpliendo labores propiamente dichas de acuerdo a la Constitución y a nuestra ley orgánica, cumpliendo labores de defensa gratuita a todos los usuarios, fundamentalmente que tengan que ver con el tema de su capacidad económica, es decir, este servicio es estrictamente para personas de casos de recursos económicos. Muy amable por la aclaración, gracias. Doctor, a los 36 años ya de vida institucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, usted como un hombre connotado en el quehacer jurídico en esta región de Huancavelica, ¿cuál sería su opinión? ¿Cuál sería su balance? Bueno, considero que como toda institución que tiene como misión velar por la defensa de los derechos humanos, que es una aspiración pues, de primer nivel en la esfera de la convivencia humana, de la convivencia social, pues consideramos que esta Corte Internacional, bueno, en estos 36 años, consideramos que la viene haciendo en forma positiva, ¿no? En general. Y es cierto que también hay algunos desaciertos, porque no todo puede ser acierto. Cualquiera que las situaciones, las controversias en materia de los derechos fundamentales de la persona y de los derechos humanos son polémicos. Cada caso tiene su propia particularidad y dependiendo de la región en donde se suscita, pues consideramos que por lo general concluimos que los aciertos son más positivos que negativos. En ese contexto, doctor, en todo caso, desde su perspectiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaría siendo una institución legítima en la defensa eficaz de los derechos humanos. Considero que sí, porque de la información que se tiene, los magistrados son magistrados pues, que en muchos casos tienen el nivel, la preparación, las cualidades y el perfil que se requiere para asumir esta responsabilidad, puesto que hay que administrar prácticamente justicia universal. Uno de los cuestionamientos que se hacía a la Corte Interamericana desde el lado básicamente académico y el otro estrictamente político
era el mecanismo de selección de los jueces de la Corte Interamericana. ¿Cree usted que el mecanismo actual que hace cada país propuesta para miembro de la Corte Interamericana y luego es votado en la Asamblea de la Nación de la Organización de Estados Americanos, cree que es el medio más idóneo para la designación de los jueces de la Corte Interamericana? Yo creo que en esta parte, siendo una aspiración de contar con una justicia internacional que propiamente defienda los derechos humanos, yo creo que los estados deben tener un procedimiento más garantista o garantizador para seleccionar a las personas o a los postulantes idóneos, ¿no? En muchos casos se seleccionan por favores políticos algunos estados, ¿no? Como es el caso del Perú, por ejemplo, proponen a sus exministros que lamentablemente han tenido pues una mala gestión, han salido mal en esa responsabilidad y lamentablemente son propuestos como candidatos a la Corte Internacional. Entonces, yo considero que se debe mejorar la forma de seleccionar a estos magistrados, de repente convocando a la sociedad civil o a otros estamentos que tengan que ver y garanticen pues una idoneidad en candidatos para este cargo de responsabilidad que nos asiste a todas las personas. Muy amable doctor, han sido muy ilustrativas sus respuestas y le agradecemos por el tiempo que nos ha brindado. Gracias. Buenas tardes, estamos el día de hoy, 18 de diciembre del presente año, con el doctor Joseph Carlos Ñahui Enríquez, abogado independiente y catedrático de la Universidad Alas Peruanas. Doctor, buenas tardes. Estamos acá para hacerle una entrevista respecto al curso de Derechos Humanos en la cual estamos desarrollando una investigación relacionado al tema del sistema interamericano de derechos humanos y la protección de los mismos por los organismos correspondientes. Señor doctor, estamos, conforme ya le he señalado, para realizarle algunas preguntas en relación al cuestionario que hemos efectuado y las mismas que le vamos a efectuar. A los 36 años de vida institucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué perspectiva tiene para usted o qué balance institucional nos podría dar en relación a la protección de los derechos humanos? Muchas gracias por la entrevista, doctora. Y bueno, mi apreciación personal como abogado, defensor y luchador por los derechos humanos, respecto a los 36 años de la función de la CIHD, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considero que la función que ésta ha tenido hasta la fecha, con los aciertos y desaciertos, respecto a la Administración Supranacional de Justicia, reexaminación de muchos pronunciamientos acá de la Corte, ha sido un tanto ligera, ¿ya? En el sentido de que muchas de las sentencias o de los casos que ha visto esta Corte ha sido un tanto influenciada por una tendencia política que algunos magistrados tienen, ¿no? Pero con esto no quiero subestimar, no desestimar la función que tiene esta Corte, ¿ya? Pero esa sería mi apreciación respecto a la función hasta la fecha que tiene esta Corte Interamericana, ¿no? Doctor, ¿considera usted que los mecanismos de selección de los jueces de la Corte Interamericana es la más idónea y que inclusive garantiza la protección de los derechos humanos, o siempre se ha efectuado a jueces que tienen, bajo determinadas coyunturas políticas, o que tienen allego o llegada, en este caso, a los gobiernos de turno, como ha pasado, por ejemplo, en los casos de Ecuador y Bolivia, que han sido cuestionados justamente por este aspecto? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, respecto a la elección de los integrantes de esta Corte, el hecho de que los gobiernos de turno decidan quiénes van a ser sus
sus representantes, desde ya hay una cierta restricción, ¿no? Hay una cierta falta de parcialidad respecto a este tipo de nombramientos, ¿no? Porque se supone y se presume, y es la idea de la existencia de esta Corte, que los miembros de esta institución supranacional deberían ser independientes, en todo sentido de la palabra, ¿no? Y no elegidos pues por el gobierno de turno, porque desde ya estaría parcializando las diferentes resoluciones, ¿no? O pronunciamientos respecto a temas de derechos humanos. Doctor, ¿cree usted que en los casos que se viene conociendo por la Corte Interamericana, como sabemos, tiene un primer filtro, que es la Comisión Interamericana? ¿Cree usted que es la más idónea o necesariamente tendría que suprimirse este aspecto o este primer filtro para irse directamente a la Corte Interamericana, porque se entiende que se están demandando pretensiones que están relacionadas a la protección de derechos humanos, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, teniéndose en cuenta la urgente necesidad de administración de justicia por ser la naturaleza de estos vinculados a los derechos humanos, la presencia o este tamiz procesal como por la comisión, me parece a mí una especie de un filtro innecesario, ¿no? Innecesario y un tanto injusto podría decirse, ¿no? Porque por la misma urgencia de ser derechos humanos debería darse el procedimiento a este tipo de peticiones o pretensiones de una manera más eficaz y más rápida, ¿no? Y esto pues también en virtud del principio pues, de una accesibilidad rápida a la justicia, pues, ¿no? Y gracias por la entrevista, que nos va a ayudar mucho en el desarrollo de nuestra investigación. Gracias, doctor. Nos encontramos en la oficina defensorial de la ciudad de Huancavelica con la doctora Gloria Ordóñez Jora, comisionada de la oficina defensorial de esta ciudad de Huancavelica. Doctora, buenas tardes. Doctora, en el curso de Derechos Humanos estamos realizando una investigación en relación a lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la protección de los derechos humanos, ¿no? Este curso está a cargo de la doctora Patricia Luigi, pues hemos considerado realizar una entrevista a su persona, teniendo en consideración el tipo de trabajo que desempeña usted dentro de la Oficina Defensorial de Huancavelica. Doctora, a los 36 años de vida institucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál sería el balance que tiene usted en relación a la protección de los derechos humanos? Bien, si hablamos de un balance general de los pronunciamientos que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podríamos decir que ha tenido grandes aciertos, como también desaciertos, ¿no? Desaciertos básicamente en el sentido de que se ha orientado muchas veces por, presiones políticas, pueden ser coyunturas de los mismos Estados miembros en los diversos años donde se han presentado los casos en la misma Corte, ¿no? Como en el caso de Perú, en los años de los 80, de los 90, en la década de la violencia política, ¿no? Si bien es cierto, Perú era parte, ¿no? Pero, sin embargo, los pronunciamientos que en aquellas fechas emitía pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no necesariamente eran sujetas a derecho, sino eran pronunciamientos guiados por presión política incluso de otros estados partes que ni siquiera son firmantes o ratificantes de la misma Corte. Entonces, yo creo que como todo organismo jurisdiccional, si hacemos un balance general, si bien es cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un ente que garantiza los derechos humanos dentro del ámbito americano, pero como toda corte u organismo compuesto por hombres, falible como tal también, ¿no? Doctora, ¿usted considera que los mecanismos de selección de los jueces de la Corte Interamericana son los más adecuados
o son designados por ideologías o factores políticos de cada Estado que es miembro de la Corte Interamericana? ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, el mecanismo de selección en su punto de partida yo creo que habría ciertos cuestionamientos, porque desde el punto de vista de que cada Estado presente a sus candidatos dentro de las propuestas para ser jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? y les da pues un número de candidatos que podrían ser 3 en este caso, ¿no? por cada Estado miembro, y después que se someta a un voto secreto dentro de los representantes de los Estados miembros, ya pues podemos ver el tema de que esto se puede guiar por orientaciones políticas. Sabemos que los representantes de los Estados miembros, los representantes de cada Estado, son representantes políticos, que son elegidos por un periodo. Entonces, en esa coyuntura que se presenta cada Estado y darle esta atribución a los representantes de Estado que presenten sus candidatos, de alguna manera siempre va a haber injerencia política, ¿no? Claro, porque inclusive, doctora, sabemos y tenemos conocimiento pues que por esta situación inclusive han sido cuestionados 2 representantes, ¿no? que es el representante de Bolivia y Ecuador, justamente por su acercamiento hacia el gobierno de turno, ¿no? que tienen en esos países. Así es. ¿Cree usted, doctora, que, y como sabemos muy bien, que para llegar a la Corte Interamericana necesariamente tenemos que pasar por un primer filtro que es la Comisión Interamericana? ¿Usted cree que es la más idónea para la protección de los derechos humanos o necesariamente tendríamos que ir directamente a la Corte Interamericana, obviamente tratándose de derechos fundamentales, ¿no? Así es. Bueno, a mí me parece no adecuado. El camino no es adecuado. ¿Por qué? Porque es necesariamente pasar todavía por otra instancia que va a evaluar y los plazos pues en estas cortes que ven varios casos de varios Estados miembros, pues es la demora. Y como bien lo has dicho, estamos hablando de derechos fundamentales, ¿no? De derechos humanos que tienen que ser atendidos en la mayor brevedad posible. Ya incluso para que acudan a la Corte Interamericana han tenido que pasar incluso por quizás instancias dentro del mismo Estado ya en el interior y después recurrir a una instancia supranacional y que todavía tenga que pasar otro filtro para poder que la Corte Interamericana evalúe el caso. Ya es un trámite demasiado engorroso para quien quiera acceder a la justicia, ¿no? En defensa de sus derechos humanos. No es el mecanismo adecuado, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está bien como un órgano consultivo de los Estados miembros de la OEA, tal vez como una instancia de promoción de derechos humanos, de vigilancia, de un ente que emita recomendaciones a los Estados miembros, que haga supervisión y vigilancia, pero ya no como un ente que filtre todavía los casos, ¿no? Y que tengan que llegar a la Corte. Claro, y por la misma demora que también demanda muchos casos, ¿no? Como por ejemplo el caso muy emblemático de Huancavelica, de la comunidad campesina de Saxamarca y Santa Bárbara, que prácticamente se demoró 24 años, entonces ya dónde estarían las reparaciones que se pretende efectuar a las víctimas, ¿no? Entonces muchas veces queda como un saludo a la bandera ese tipo de situaciones. Bueno, doctora, gracias por tomar la atención y gracias por la entrevista que nos va a ayudar mucho al desarrollo de nuestra investigación. Gracias, doctora. Buenas tardes, nos encontramos en la oficina del doctor Carlos Anjasi Cuña, un connotado abogado en el Distrito Judicial de Huancavelica, precisamente vinculado a la defensa de derechos humanos. Y como tal era muy importante recabar su opinión respecto al tópico de estudio que viene a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel de la región de Huancavelica. Doctor Anjasi, muy buenas tardes. Dígame usted, a 36 años de vida institucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál sería su balance desde la perspectiva forense como abogado vinculado a la defensa de derechos humanos? Buenas tardes. En cuanto a la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que desde nuestro punto de vista podemos señalar es de que definitivamente la debilidad en los sistemas de administración de justicia nacional, en la que en algunos casos no se han resuelto debidamente o
los casos que han sido sometidos a un fuero nacional se han alcanzado justicia a nivel supranacional, ¿no? Tenemos muchos casos en el caso del Perú, un caso muy a nivel nacional definitivamente incluso se han dado leyes de amnistía que han permitido que determinados hechos queden impunes. Pero justamente como el Perú forma parte de esta Corte Interamericana, se ha suscrito a este tratado, es la que se ha logrado alcanzar justicia en el fuero nacional, luego de que una instancia supranacional se haya pronunciado al respecto, inclusive declarando nulas las leyes de amnistía que se han dado en este caso, ¿no? Yo creo que es positivo el balance respecto a la labor de esta instancia judicial supranacional, ¿no? Doctor, y en ese contexto, el hecho de que se acceda a la Corte Interamericana precisamente por violación de derechos dentro de un Estado que forma parte de la Organización de Estados Americanos, implicaría que los sistemas de justicia de los países que forman parte son débiles o no están prácticamente a la altura de la responsabilidad de administrar justicia en la protección de derechos humanos, para que todavía exista una instancia supranacional que corrija quizás algún defecto de la jurisdicción interna. Bueno, desde mi punto de vista considero que hay ciertas debilidades, ¿no?, por parte de algunos jueces, como el caso que le he comentado, y otros casos, ¿no? Hace poco se ha dictado también una sentencia en el caso de Huancavelica, el caso Santa Bárbara. Santa Bárbara también, donde también se ha logrado alcanzar justicia a nivel supranacional. Entiendo yo justamente por una labor deficiente de jueces que han administrado justicia en su oportunidad, ¿no? Y han esperado que una instancia supranacional prácticamente les enmiende la plana, ¿no es cierto? Y en ese contexto, ¿usted cree entonces que la Corte Interamericana juega un rol fundamental en la protección de derechos humanos y como tal es un órgano de jurisdicción constitucional? Definitivamente, es una instancia donde uno puede agotar la vía interna, esperar todavía alcanzar justicia cuando se hayan violentado derechos que contiene la Convención Americana, ¿no?, de derechos. Doctor, y vayamos al mecanismo de selección y designación de los jueces que forman parte de la Corte Interamericana. ¿Está usted de acuerdo con el procedimiento actual para la designación de estos jueces? Bueno, la norma de la Corte Interamericana, su estatuto, etcétera, están determinados de cómo es la elección de estos magistrados, en la que los estados parte tienen la opción, ¿no?, de proponer a estos miembros, y estos son elegidos. Considero que en todo caso lo que debería haber es una evaluación de la actividad de estos jueces a nivel en sede de la OEA, ¿no?, a efecto de que se evalúe la labor y ver si podrían hacerse o no modificaciones respecto no solamente a la conformación o a la designación de jueces, sino respecto a la labor en sí de lo que es la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, y a sus normas también. Doctor, ¿qué opinión le merece a usted la actuación funcional que tuvo nuestro representante, el doctor Diego García Sayán, en la Corte Interamericana? Bueno, conforme lo señalan las normas, quienes vienen, y todavía en su calidad de presidente, ¿no? Un connotado jurista, definitivamente yo creo que ha tenido una actuación aceptable, ¿no?, desde mi punto de vista. Perfecto, doctor. Ha sido muy amable, doctor, y muchas gracias porque nos ha aportado unos elementos muy importantes que son materia de estudio. Okay. Estamos aquí para realizar las conclusiones del trabajo realizado en el curso de Derechos Humanos a cargo de la doctora Patricia Luigi. Conforme ya se ha realizado nuestro esquema de trabajo, se constriñe estrictamente a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto es la protección de los derechos humanos. Como primera conclusión arribada en el presente trabajo de investigación y conforme también a las entrevistas realizadas a diferentes magistrados y como también abogados independientes, quienes están vinculados al tema de derechos humanos, llegamos en relación a la institucionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A los 36 años de vida institucional, se tiene como conclusión que es positiva la labor realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
como ya manifesté, a los 36 años de vida institucional. Sin embargo, se hacen algunas repercusiones o algunas críticas en función a la labor que se ha venido desempeñando. Si bien se ha demostrado que se ha fortalecido lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, así como también la protección de los derechos humanos en relación a los países que son miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre cuya base hemos sacado nuestras propias conclusiones, teniéndose, como ya se señaló, un esquema positivo a sus 36 años de vida institucional, y lo que nos ha llevado a determinar que ha existido y existen fallos que definitivamente se ajustan a lo que es la verdadera protección de los derechos humanos, conforme lo han señalado en sus diferentes fallos los miembros de la Corte Interamericana, pues están vinculados directamente con la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y sobre cuya base ha existido un pronunciamiento razonado y sustentado en relación estrictamente a los casos de derechos humanos. Sin embargo, hubo situaciones y fallos en las cuales la Corte Interamericana, a nuestro entender, no se ha pronunciado en realidad sobre casos que no estaban vinculados al tema de derechos humanos, situación que muchas veces ha generado crítica por parte de los mismos Estados miembros, así como también de las mismas víctimas y de los mismos estados comprometidos que se han visto afectados por un fallo directamente emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como segundo punto tenemos que el procedimiento de acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues como sabemos muy bien que para ingresar a la Corte Interamericana con la demanda que corresponde por parte de la víctima, necesariamente tiene que haber pasado por un primer filtro, conforme se encuentra establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que haber emitido una recomendación al Estado parte. Estas situaciones a veces generan una falta de celeridad en los fallos que emite la Corte Interamericana, por cuanto, a nuestro entender, hubo muchos casos que se han resuelto después de 20, 25 años, 15 años, y entonces este tipo de situaciones a veces hace que la celeridad procesal con que se debe resolver un tema relacionado estrictamente a la protección de un derecho humano debe ser de manera justa y debe ser en función a los plazos que se establecen. Sin embargo, esta situación viene repercutiendo en relación al reconocimiento de los derechos humanos de la víctima, y a veces justicia que tarda, también a veces es una justicia ya muy tardía, porque muchas veces las víctimas ya no existen y el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye pues un saludo a la bandera. En el presente caso podemos dar como ejemplo el último fallo que se dio en el caso de Huancavelica, que es el fallo relacionado a la comunidad campesina de Santa Bárbara y como también de la comunidad campesina de Saxamarca, que se dio después de 24 años aproximadamente, cuando ya a la fecha inclusive las víctimas ya no existen. En relación al fallo emitido, pues también tenemos cuestionamientos, porque ahí se difiere de muchos aspectos y también, como ya lo señalamos, hubo una falta de celeridad, porque después de 24 años prácticamente recién se emite un fallo en un caso que fue muy grave y muy sonado y muy prevalente para la ciudad de Huancavelica. Tal vez es uno de los casos más importantes e interesantes que se ha presentado aquí en la ciudad de Huancavelica, pero sin embargo, por la dilación y por el tiempo que ha transcurrido, en este caso no pretendemos imputar a la Corte Interamericana. Entendemos que existe una carga procesal porque muchos estados y muchas víctimas demandan ante la Corte Interamericana. Sin embargo, pues como ya lo manifesté, a veces este tipo de fallos, por la demora, se convierten en un saludo a la bandera. Por eso proponemos que, a fin de que se pueda abocarse inmediatamente a la Corte Interamericana, un caso a la Corte Interamericana, necesariamente debemos tener un primer filtro que se debe establecer y se debe modificar en el Estatuto de la Corte Interamericana.
la misma que debe estar relacionada a que se ponga un primer filtro de calificación en la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, para poder recurrir directamente a la Corte Interamericana y no pasar por un primer filtro, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si bien recomienda, pero debe quedarse ahí, como un órgano que recomiende. Pero directamente nosotros, como víctimas, o las víctimas que en los casos que han sido violentados sus derechos humanos, debe necesariamente irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero estableciéndose un requisito previo, que es la calificación de casos relevantes y relacionados a derechos humanos. Consideramos que este tipo de modificación sería muy importante y muy trascendente para la protección de los derechos humanos en relación a las víctimas, así como también consideramos que la protección inmediata de los derechos humanos, generalmente por la afectación misma que se da, debe tener un fallo inmediato. Como sabemos muy bien, existen medidas cautelares, pero muchas veces las medidas cautelares no tienen esa fuerza vinculante para que el Estado cumpla. Sin embargo, nosotros consideramos que esta modificación, para lo que son derechos humanos directamente, porque se entiende que la Corte Interamericana debe abocarse a casos estrictamente de derechos humanos, necesariamente debe ir directamente a la Corte la víctima para que pueda hacer prevalecer y emitirse un fallo razonado y con la celeridad del caso, por tratarse casos estrictamente de derechos humanos. Bajo estos lineamientos es que nosotros hemos establecido las conclusiones, bajo las entrevistas que hemos realizado, así como también la presentación. Este trabajo ha sido realizado bajo una eficiente y responsable labor por los alumnos del doctorado en Derecho Ana Marilín Valderrama Torre